Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Miranda Palacio, encantadísima y entusiasmadísima de estar aquí en el último día de nuestro simposio de la resiliencia al cambio sistémico. Ahora vamos a la clausura. Los dejo con Federico del Monte Garrido, quien es el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Federico, adelante. Gracias, Cristina. Yo voy entonces a hacer un recuento rápido porque yo creo que la actividad ha sido muy buena, pero hay unos puntos que quisiera recalcar para que nos quedemos con esas notas como notas de trabajo. Y yo voy a comenzar con un poco con el panel de los expresidentes de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, porque yo creo que hubo unos puntos ahí que son medulares. En primer lugar, el planificador Gabriel Rodríguez nos mencionó y nos recordó que la crisis de los huracanes, terremotos y pandemia lo que hicieron fue exacerbar, poner de evidencia una serie de problemas estructurales que ya había en Puerto Rico. Es decir, incrementaron esos problemas y también nos recordó que todavía nosotros estamos en medio del tema de la crisis del plan de ajuste. Nos estamos moviendo con mucha incertidumbre. Evidentemente, como mencionaba el alcalde de Coamo, si bien todo el tema del huracán ha traído un alivio en términos de fondos para las administraciones municipales, la estructura de gobierno de Puerto Rico está bajo asedio, hay mucha incertidumbre, es decir, esta es una tormenta que todavía no ha pasado. Un recordatorio de eso es lo que pasó hace 2 días, cuando nos anuncian que la planta de Microsoft en Humacao va a cerrar. Es decir, la economía de Puerto Rico, esa transición está todavía en precario, hay muchos cuestionamientos, es decir, este es un tema que no se ha acabado, ¿sí? Y tenemos que tener eso presente. Hay un alto nivel de incertidumbre de muchas cosas que van a pasar y muchos economistas todavía están bastante aprensivos de cómo va a terminar todo esto. Es decir, que tenemos que estar claros con eso. La planificadora Marta Quiñones también nos hizo hincapié en que hay que explorar otras maneras de organizarnos socialmente y de empezar a producir económicamente utilizando otro paradigma. Yo utilizaba la forma de las empresas solidarias que ya están surgiendo en Europa y en otros países, el cooperativismo. Es decir, tenemos que tener un modelo productivo que no sea dilapidador, es decir, que no sea predatorio con la naturaleza. Y en ese sentido, Marta enfatizó eso. Tenemos que movernos hacia modelos más armónicos con nuestro medio ambiente. En esa misma línea, Mari Villarini, la planificadora Mari Villarini, trabajó el tema del agua y cómo la planificación ha insistido en que se tiene que tratar el tema del agua con nuevos paradigmas, y ahí surgió el tema de las cuencas hidrográficas como unidad de análisis en planificación. Es decir, hay que trabajar las propuestas de planificación en armonía con el contexto natural donde están ubicadas los proyectos, y el tema del agua es uno crítico. Por último, David Carrasquillo habló de la necesidad, y específicamente hablando del rol de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, del activismo. Si hay momentos en que, las entidades se tienen que mover desde su rol, que está más a veces en lo gremial, hacia la cuestión más activista, cuando la cosa se pone un poco complicada. Es decir, y ese activismo quiere decir educación y participación. La planificación siempre, la buena planificación siempre ha sido participativa. Para que estemos claros con eso, la buena planificación siempre ha sido participativa. Y todos los planificadores se precian por eso. Ese mismo día, ese miércoles, después del panel de los presidentes, hubo un panel de los jóvenes en la planificación, que es uno de los paneles que más me ha gustado a mí, porque a pesar de todo, los jóvenes siempre transmiten alegría, siempre transmiten entusiasmo, siempre transmiten un nivel de ingenuidad, pero es ingenuidad de los niños que ven las cosas con ojos nuevos. Así que yo creo, y eso le da a uno mucha esperanza, y ellos se discutió en ese panel el tema de la política, y es algo, volviendo a lo que decía Gabriel Rodríguez,
Tradicionalmente el rol de los planificadores es que somos asesores, es decir, es que siempre estamos en una segunda línea, siempre el que toma la decisión es el ejecutivo. Y hablaba, y fue un tema de ¿y cuál es el nivel de envolvimiento político que deberían de tener los planificadores para salirnos de ese rol tradicional? Eso se discutió, no le voy a decir el detalle, pero es un tema interesante y que lo debemos de discutir. Y ellos decían que también se hace política desde la calle y acuñaron la idea de que se necesita una planificación insurgente. De nuevo, la alegría y la fuerza de voluntad de la juventud nos llena de ilusión, pero también decían los jóvenes que tenemos que inmiscuirnos porque no nos queda de otra. La juventud está lista para los cambios que nos tocan. Con eso cerró ese panel. Quiero también destacar el panel del rol de la academia para destacar eso tan importante que lo que se invierte, el dinero público en la universidad es una inversión y ese panel mostró con muchísima claridad que la universidad y las universidades, la universidad pública y otras universidades son un motor de cambio importantísimo en el país. Otro de los paneles que a mí me resultó particularmente interesante fue el tema de las organizaciones caritativas, en este caso la Fundación Pitín, que habló de la necesidad de seminarios de capacitación para los grupos comunitarios para vincularse a todo este universo de los fondos CDBG y CDBGDR, CDBG Mitigación. Totalmente de acuerdo con ellos. La Sociedad Puertorriqueña de Planificación está a su disposición para colaborar y yo creo que sí, que las organizaciones tienen que entrar en ese mundo y se tienen que capacitar. Yo creo que particularmente interesante fue también la posición del doctor Nelson Colón cuando habló del tema del acceso a la calidad. Contrapuso la calidad frente a la precariedad. Sí, siempre la cosa que los proyectos para las comunidades a veces tienen los presupuestos más pequeños, tienen que ser con las terminaciones más baratas, es decir, y él llamaba que había que hacer un esfuerzo de que la calidad no podía estar excluida. Yo recuerdo un planificador catalán, que se llama Jordi Borja, que decía que el lujo en el espacio público es una medida de justicia social, es decir, ofrecer buenos materiales, buenos mobiliarios, buena calidad en los espacios públicos de la ciudad es una medida de justicia social. El otro tema que también quería mencionar es precisamente eso, ya lo mencioné, es la importancia de sin fines de lucro. En el panel de hoy de Coltri quería destacar el planteamiento que hizo el arquitecto Kendo de cómo la planificación se ha convertido en un instrumento fundamental para poder tomar decisiones en los municipios y que los municipios puedan evaluar diversas alternativas. Es decir, para evaluar alternativas usted tiene que tener análisis de planificación y tiene que fortalecer sus capacidades. También el planificador Olmedo nos planteó el dilema que hay, ¿verdad?, entre el proceso de planificación y los tiempos. Todos tenemos prisa, todos queremos que se desembolsen los fondos y los proyectos caminen, pero es fundamental que los procesos de planificación se den, porque hay un famoso refrán que decía, vísteme despacio que voy lento, algo así hay por ahí. Entonces, que hay que fortalecer ese proceso de capacitación, y el alcalde de San Sebastián nos habló un poco del desfase, precisamente muchas veces entre la burocracia muy centralizada y las comunidades locales, en este caso los municipios, que tienen una visión
más cercana a lo que está pasando. Yo creo que es importante destacar que hay mucha gente trabajando y haciendo cosas muy interesantes, pero se necesitan políticas públicas que articulen. Es decir, el nivel local es importantísimo, pero tienen que haber instrumentos que vean el nivel macro. ¿Sí? El rol del sistema de planificación de Puerto Rico, que incluye la Junta de Planificación, las agencias ambientales, las comunidades, pero hay que articular políticas públicas de país. Si tiene que ser un diálogo de abajo para arriba y de arriba para abajo. Es decir, tiene que haber esa, como dicen en términos, una circulación continua de ideas, porque alguien tiene que estar viendo el país y alguien tiene que estar viendo el contexto de lo que está pasando fuera de Puerto Rico. Por último, penúltimo, es que un planificador no es una oficina de planificación. Reconocemos que los municipios tienen dificultades en reclutar, pero el proceso de planificación es un proceso coral, implica mucha gente que trabaja, que colabora. Quizás la alternativa de consorcio y armar oficinas regionales de planificación pudiese ser una alternativa, pero yo conozco muchos planificadores muy buenos y excelentes que están haciendo una labor titánica, pero muchas veces son el único planificador dentro de la estructura de gobierno. Es decir, y eso es un tema que es preocupante. Y por penúltimo, yo estoy casi acabando, hay que recordar que la infraestructura no es un fin en sí mismo. La infraestructura está ahí para mejorar la calidad de vida del ambiente construido, de nuestras ciudades, de nuestros espacios públicos, de los barrios, es decir, y no nos podemos perder en eso, es decir, no es que invertimos en infraestructura, sino es que tiene otro fin, que es mejorar la calidad de vida. Y por último, una definición de planificación que me gustó mucho, especialmente para el caso de Puerto Rico, que dice que la planificación es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia, es decir, que nos mantenemos positivos a pesar del rosario de calamidades que nos han acosado. Así que muchísimas gracias, y los que se quedaron hasta el final tienen horas crédito contactos dobles. Mentira, eso es una broma, pero un abrazo a todos. Si tuviera tanta gente. Bueno, buenas tardes. Gracias, Federico, por ese recap tan importante y gracias por quedarse. Sabemos que 5 días de talleres es un montón. Yo quería cerrar con una presentación un poquito, a ver si la encuentro aquí. Estoy ahora como mis presentadores teniendo problemas técnicos. Yo creo que es denme una oportunidad para enseñarles algo, porque lo que yo quería hacer es un poco el recap como hizo Federico, pero desde la perspectiva municipalista, ¿verdad? De cómo lo vemos en los municipios este asunto del cambio sistémico, el por qué y el para qué. Así que un poco para, ¿verdad? Recordando siempre que es que este simposio se llamó de la resiliencia al cambio sistémico. Y realmente nosotros y nosotras tuvimos 5 días de una gran y necesaria conversación. Puede ser que estemos cansados, pero estamos entusiasmados con todas las colaboraciones que sabemos que van a salir de aquí y sabemos que con buena comunicación todos los sectores estuvieron presentes: academia, organizaciones sin fines de lucro, el Estado, los municipios, el gobierno federal, el Congreso, la academia, que creo que ya lo dije, y la base de todo lo que nosotros somos y hacemos en Puerto Rico, nuestras comunidades y nuestros líderes. Hicimos buenas aclaraciones importantes que yo creo que es importante, valga la redundancia, repetir, principalmente que la resiliencia y el cambio sistémico no son lo mismo, ¿verdad? La resiliencia y el cambio sistémico son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la resiliencia es esa capacidad que podemos tener nosotros y nosotras y nosotros de poder enfrentarnos a un agente perturbador o un estado de situación adverso, y el cambio sistémico, de otra parte, es cómo nosotros cambiamos esas condiciones que mantienen una situación particular en su lugar. La resiliencia lo que dice es que tenemos que seguir preparándonos para aguantar todo lo que viene en contra. Y el cambio sistémico lo que busca es alterar esas estructuras, esas limitaciones, esas instituciones que crean este régimen, que crean este sistema y que perpetúan las inequidades que imperan en el país, ¿verdad? Porque al final del día estamos hablando de un asunto de equidad.
Una de mis citas favoritas, y Federico dijo ahora una que me encantó de la planificación, pero una de mis citas favoritas de todo el simposio fue la que dijo el doctor Santana Mariño, rector del recinto de San Juan y de Mayagüez de la Universidad Carlos Albizu, cuando nos dijo exigir resiliencia cuando no se crea el sistema de apoyo en las comunidades, además de una imprudencia, es una injusticia. Y eso aplica en todos los sectores. Hoy en la conversación de las respuestas del gobierno, yo hablaba con nuestros distinguidos panelistas de que exigirle agilidad y rapidez a un municipio cuando no, el Estado no le delegaba los recursos que tiene y las responsabilidades para hacerlo, era también una injusticia, ¿verdad? Así que esta cita a mí me encantó porque cubre, ¿verdad? Y como quien dice, resume de lo que estamos buscando con este simposio. ¿Cómo podemos analizar el sistema? Pues voy a pasar esto rápido porque lo que nos gusta a nosotras, ¿verdad? Pensamos que una buena metodología es pensar en el iceberg de los sistemas. Yo di una presentación y hablaba de que en Puerto Rico pues no tenemos icebergs, ¿verdad? No tenemos témpanos de hielo, pero sí los entendemos. Así que este asunto de cómo ver el sistema, si lo vemos como un témpano de hielo, lo que está sobre la superficie del agua, los eventos y los patrones es lo que vemos. Pero lo que tenemos que cambiar es lo que está debajo del agua, las estructuras, los paradigmas. Y esta metáfora del iceberg lo que nos permite es poder visibilizar lo que está visible en la superficie realmente está visible en la superficie porque lo que está debajo del agua es lo que permite que continúe. Así que todo lo que está debajo del agua que no se ve es lo que aguanta lo que está por encima de la superficie del agua. ¿Hay algo que cambiar en Puerto Rico, verdad? Yo pienso que la respuesta es obvia, que es que sí. Esto es un día después de María. Ahora sabemos todos y todas lo que pasó, el impacto del huracán, no solamente en las casas que dañaron, en las casas que fueron destruidas, en cómo nuestro sistema eléctrico quedó realmente decimado, aniquilado, el impacto de la pérdida millonaria que se le sumaba a la pérdida millonaria del huracán Irma, más obviamente los 4.645 vidas que no se olvidan y que eso es algo que no se puede repetir. Así que, y a eso obviamente se le suma, Irma, los terremotos, las inundaciones, la pandemia, la crisis fiscal, la migración masiva, la Junta de Control Fiscal con su continua imposición de medidas unilaterales de austeridad fiscal, entre otras cosas. Así que aquí realmente en Puerto Rico, en un periodo muy corto de tiempo, ha pasado todo y al final del día no ha pasado nada. Y la realidad es que nosotros no tenemos otra opción que no sea cambiar el sistema. Hay que hacer unos recordatorios importantes cuando hablamos de la visión municipalista y lo primero que a nosotras siempre nos gusta aclarar es que delegación de fondos y subsidios son cosas completamente diferentes. La delegación de fondos es realmente la transferencia para la prestación de servicios. Y esto es algo importante para decir cuando hablamos de cambio de sistema, porque los municipios que son primeros respondedores necesitan los recursos para poder hacer la prestación de servicios que hacen. Esto yo lo discutí en la presentación mía, pero creo que es importante un poco para evidenciar el asunto de inequidad que existe en el país. De cada dólar que se cobra, que se recobra en Puerto Rico por todos los impuestos que nosotros y nosotras y nosotros pagamos, el gobierno central se queda con 84 centavos de cada dólar y los municipios están solo con 16 centavos. Y algo que también apunta a esta visión del Estado es que el gobierno central invierte más del 70% de los fondos de Puerto Rico en la zona metropolitana, en la que vive solamente el 26% de la población. Así que este mito que nos han hecho creer de que se tiene que invertir en la zona metropolitana porque es donde vive la mayor concentración de población es incorrecto. Así que, y evidencia que en Puerto Rico impera la visión metrocentrista y que la política pública del gobierno central realmente genera un asunto de inequidad y por ende de desarrollo. El plan fiscal, ¿verdad? Uno de los fiscales que el alcalde mencionó, aprueba la eliminación del mal llamado subsidio y eso lo que implica es que para el fin del año fiscal 2025 el 43 municipios van a estar insolventes, mientras más oscuro, más precario la situación económica del municipio y si vemos esos 43 municipios estamos hablando de una tercera parte de la población en donde vive con un 51% por debajo del índice de pobreza que está por encima, 7 puntos por encima del 43.5% nivel isla
y así por el estilo. Los datos sociodemográficos, ¿verdad?, hablan por sí solos, y para poder empujar el cambio sistémico tenemos que conocer las necesidades de las comunidades a las que servimos. Así que, ¿qué se puede hacer? En la Liga nosotros creemos que la respuesta es cambiar el sistema, y para poder cambiar el sistema tenemos que reconocer que hay unas condiciones que se tienen que atender. Están las políticas, están las prácticas, están los recursos, pero también están las relaciones y las conexiones, las dinámicas de poder y los modelos mentales. En el caso de los modelos mentales, nosotras entendemos que ese es el que más resistencia al cambio tiene, porque depende del entorno y de las circunstancias específicas, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y estos modelos mentales son los paradigmas, los mitos que controlan todo lo que hacemos en el país. Nosotros creemos en la teoría de la transición sociotécnica. Para poder sistémico tienen que hacer en 3 niveles: el nivel nicho, que son estas pequeñas redes, ¿verdad?, que es hacia lo que nosotros apuntamos; el nivel del régimen, que es el Estado, ¿verdad?, lo que es las industrias, la política, la tecnología, etcétera; y el nivel del paisaje, ¿verdad?, que es lo que pasa, lo que vemos, las características físicas del sistema. En el caso de la Liga de Ciudades, nosotros entendemos, ¿verdad?, y lo vemos que según esta teoría, este cambio sistémico comienza cuando una innovación en el nivel nicho, que nosotros lo vemos como el nivel municipal, se desarrolla lo suficiente como para entrar en el nivel del régimen. Y estas innovaciones, este nivel nicho, que es el nivel más pequeño, puede mejorar este régimen o puede inclusive sustituirlo. En la Liga nosotras dimos una serie de recomendaciones con diferentes acercamientos. Primero, nosotras estamos trabajando con estrategias de abogacía y desarrollo de estados de situación, porque para poder cambiar el sistema tenemos que conocer el sistema. Y después también, pues, a la par, seguir con el fortalecimiento de los gobiernos municipales. Lo estamos haciendo a través de actividades como esta, a través de los esfuerzos que gestamos desde el Instituto de Capacitación Municipal. Pronto vamos a estar lanzando el Laboratorio de Innovación y Participación Municipal, y eso nos lleva entonces a los cambios sistémicos. Nosotras dimos como 12 recomendaciones, yo no las voy a leer, ¿verdad?, no voy a entrar de lleno, pero la primera es establecer un nuevo marco de referencia sobre los municipios. La segunda es proteger a los municipios. La tercera es aumentando la capacidad de los municipios, aumentando la participación de los municipios en las decisiones. Eso incluye también, obviamente, la participación de las comunidades que componen esos municipios, aumentando la transparencia, haciendo política pública, pero una política pública que sea consona con las realidades y con las necesidades de los municipios, fortalecer las finanzas a través de nuevos mecanismos. Se tienen que revertir estas medidas unilaterales que eliminan las transferencias a los municipios, documentos suplementarios estándar uniformes que permitan que los municipios completen sus informes financieros siguiendo unas reglas, ¿verdad?, para poder hacer análisis comparativo, detener la unilateralidad de parte del gobierno central. Eso no solamente aplica a la otorgación de exoneraciones y decretos, sino se combina el asunto de la política pública, etcétera, redistribuyendo los recursos desde el gobierno central a los municipios. El gobierno de Puerto Rico es un gobierno altamente centralizado, y para poder lograr un verdadero desarrollo tenemos que descentralizar, pero la descentralización no es una varita mágica, ¿verdad?, y es compleja y va a tomar tiempo, así que tenemos que hacerlo desde un acercamiento informado. Redistribución del IVU. No creemos en que hay que aumentar el IVU, pero sí creemos en que hay que hacer una redistribución del IVU, haciendo una nueva manera de trabajar con los estimados de exceso de contribución sobre la propiedad. El CRIM es la principal fuente de ingresos de los municipios, y hay que recomendar que el CRIM realmente es una entidad municipal que se sostiene con las contribuciones de la propiedad que pagamos nosotros y nosotras. Así que ese dinero realmente en donde debe hacerlo, descentralizando, como ya mencioné, y una de las más importantes, desarrollando ecosistemas de colaboración. En el caso de la Liga de Ciudades, nuestro ecosistema de colaboración está compuesto, ¿verdad?, por otras organizaciones, pero principalmente es por el CRH, con todo lo que tiene que ver con estorbos públicos y vivienda, con Sembrando Sentido, con todo lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, y con Oxfam, que es nuestro agente fiscal, y mucho más. Aquí se unen otras entidades, filantropía, fundación comunitaria, basura cero, etcétera. Así que estos ecosistemas de colaboración son medulares. Para nosotras en la Liga, defender y trabajar para y en nombre de los municipios realmente se traduce en trabajar para y en nombre de las comunidades más marginadas. Estamos convencidos de que no puede haber un país rico con municipios pobres, ¿verdad? Así que tenemos que hacer ese cambio, y que la agenda municipalista es agenda de país. Sigamos la conversación y cambiemos el sistema. Con esto cerramos todo
una semana de actividades enfocadas en esta gran conversación. Las presentaciones vamos a estar enviándolas por correo electrónico. Vamos a estar también subiendo cada una de las grabaciones de los talleres que se hicieron. Nuestro agradecimiento a Federico del Monte Garrido, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y a su equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo en la Liga de Ciudades, Dios mío, que no han dormido haciendo esto posible, llevan semanas sin parar, las gracias, sin ellas nada sería posible, y a ustedes por quedarse hasta el final y por ayudarnos a regar la voz de que hay que cambiar, seguir la conversación, dejando atrás el enfoque en la resiliencia y enfocándonos en el cambio sistémico. Federico, no sé si querías decir algo más antes de cerrar este gran sitio que hemos tenido, así que si Buen quieres fin decir de algo más. semana buen fin de semana a todos. Y al Muy equipo de bien. trabajo de la liga, que ya pueden dormir tranquilas en estos días que vienen. Vamos a dar vacaciones ahora. Bueno, pues con eso cerramos. Gracias por estar con nosotros y gracias por creer en que la opción que nos queda es cambiar el sistema. ¿Cómo es cambiar el sistema? Gracias a todos y todas. Gracias. Excelente.